En el corazón de la familia Corleone, donde el poder, la lealtad y el crimen se entrelazan, Michael Corleone nació como el hijo que no quería el negocio. Pero el destino tiene una forma cruel de cambiar las decisiones de los hombres. Este es el relato de cómo el hijo que deseaba escapar de la mafia se convirtió en su líder, y cómo el poder que tanto luchó por evitar, lo transformó en lo que más temía ser. Al inicio de El Padrino, Michael Corleone parece el más normal de toda su familia. Un joven educado, ex soldado de guerra, con una novia americana y un destino lejos de la mafia. Pero algo en su mirada ya anticipa que bajo esa fachada tranquila se esconde un lobo dormido. Lo que nadie imaginaba es que ese lobo despertara. Cuando Michael Corleone apareció por primera vez en la pantalla, fue como un hombre que deseaba vivir una vida normal, separado del oscuro legado de su familia. En la boda de su hermana Connie, mientras todos los Corleones celebraban, Michael se mantenía distante, observando desde afuera. A diferencia de sus hermanos, quienes estaban muy involucrados en los asuntos de la mafia, Michael quería ser diferente. Había ido a la universidad, se había enlistado en el ejército, y lo que más deseaba era una vida en la que no tuviera que involucrarse en las transacciones turbias de la familia. Él mismo decía con orgullo: "Yo no soy como ustedes". Pero esa tarde, algo cambió. Durante la boda, mientras los invitados reían y bailaban, el personaje de Michael comienza a emerger con una ligera tensión en su postura y actitud. Aunque se mantenía al margen, era imposible ignorar que la familia Corleone, para bien o para mal, siempre estaba en el centro de su vida. El ataque a su padre es el punto de inflexión. Que al principio se mantiene al margen, Michael toma la decisión de involucrarse tras la traición que amenaza a su familia. Es aquí cuando vemos por primera vez su capacidad de actuar con sangre fría. Michael sin dudar se convierte en el vengador silencioso, el protector de su familia, algo que lo define a partir de este momento. Michael comienza como el personaje que quiere mantenerse alejado del poder, pero a medida que el peligro acecha, termina siendo dicho personaje. La pregunta es clara: ¿puede un hombre realmente escapar de su destino o la mafia lo arrastrará? La respuesta de El Padrino parece ser un rotundo no. Un hombre no puede escapar de su destino, especialmente cuando está atado a un legado tan pesado como el de la familia Corleone. La saga nos muestra que el destino no es solo una serie de eventos que le ocurren a un individuo, sino que está profundamente construido sobre las expectativas familiares, sociales y, en este caso, mafiosas. Al principio de El Padrino 2, Michael ya es el nuevo Don, pero no es el hombre amable ni confiable que solía ser. Ahora el poder lo consume, aunque mantiene una fachada de control y seriedad, su mundo empieza a desmoronarse. Ya no es solo un tema de supervivencia, es la obsesión por el control. La diferencia con el Michael del Padrino 1 es notoria. Ya no hay un hombre buscando la redención o la justicia. Ahora su visión está nublada por la paranoia. Cada movimiento se mide. Cada decisión se toma pensado en su propio interés y en consolidar su dominio. Michael no solo busca venganza, busca mantenerse en la cima. El punto más crítico es cuando mata a su hermano Fredo. La traición de Fredo es la culminación de la transformación de Michael. El hermano al que amaba, a quien alguna vez protegió, ahora es el enemigo a eliminar. La obsesión por el poder lo ha llevado a eliminar todo lo que lo debilita. Esta es una de las escenas más poderosas porque al final, el hombre que antes abogaba por la justicia familiar ahora no tiene reparos en traicionar todo lo que alguna vez fue. El Michael que comenzó siendo un joven noble se convierte en un hombre despiadado que puede destruir a su propia sangre por una cuestión de poder. La pregunta ahora es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Michael para proteger lo que ha construido? Ser el líder, en el contexto de Michael Corleone, se convierte en una contradicción devastadora. A medida que avanza la historia del Padrino, Michael comienza a ver el poder no como una herramienta para lograr algo mayor, sino como una prisión de la que no puede escapar. A través de sus decisiones, especialmente en El Padrino 2, se da cuenta de que el poder, que una vez pensó que le daría seguridad y control, en realidad lo despoja de su humanidad. Al obtener más poder pierde todo lo que lo hacía humano: la capacidad de amar, la lealtad genuina y la confianza en su familia. Michael, quien al principio simplemente quería proteger a su familia, termina destruyéndola. Se convierte en un hombre que ya no busca proteger, sino solo consolidar y expandir lo que ha creado. El poder que tenía que ser la base de su éxito termina siendo la causa de su soledad y la pérdida.
Uno de los momentos claves para entender la lucha interna de Michael es el asesinato de Sollozzo. Sollozzo, el narcotraficante, representa una amenaza para la familia Corleone, pero su trato con el gobierno es tentador. El dilema moral es que, aunque la familia está en peligro, Michael nunca imaginó involucrarse directamente en la mafia. Al principio, dice que no quiere nada que ver con los negocios de su familia. Sin embargo, ver la violencia que afecta a su padre y cómo la familia está siendo atacada, se ve obligado a tomar una decisión: actuar en defensa de su familia o permanecer al margen, arriesgando la caída de su legado. Michael finalmente decide involucrarse, pero este primer paso en el mundo del crimen marca el inicio de su transformación. La caída completa, en El Padrino 3, el aislamiento final, el hombre roto. En El Padrino 3, Michael ya no es solo un líder mafioso, es un hombre roto, perseguido por sus pecados. La mafia le ha dado todo, pero le ha quitado todo a cambio. Michael, ahora en la vejez y rodeado de enemigos, parece ser el hombre más poderoso del mundo, pero está vacío por dentro. La culpa lo consume, y ni siquiera su hija, la única que le queda, puede salvarlo de sí mismo. La tragedia de Michael es que su redención nunca llega. La película nos presenta a un hombre que ha tenido todo y lo ha perdido, pero sigue buscando el poder que nunca lo liberará. Lo más impactante es que al final Michael se da cuenta de lo que ha perdido demasiado tarde. Es un hombre atrapado en su propio legado. La mafia lo ha destruido tanto interna como externamente y el dolor es lo único que le queda. Michael ha cambiado. Ya no es un hombre que lucha por el poder, sino un hombre que está atrapado por él, víctima de sus propias decisiones. ¿Qué significa ser el líder si has destruido todo lo que una vez amaste? A través de las 3 películas vemos a Michael transformarse de un joven idealista a un líder despiadado y finalmente a un hombre roto. El viaje de Michael Corleone es una tragedia de ambición y sacrificio. La mafia no lo corrompió, él se corrompió a sí mismo. Su evolución es una lección sobre el poder, la culpa y la familia, pero también es un recordatorio de que cuando el poder es todo lo que tienes, al final no tienes nada. La mafia es presentada como una fuerza casi mítica que no solo define a aquellos que están dentro, sino que moldea sus destinos de manera que no hay salida. Para Michael, la mafia no es solo un trabajo, no es solo una profesión o una elección. Es algo más profundo, un destino inherente, algo que se lleva a lo que más valoras y te arrastra sin piedad. El poder en El Padrino es más que un medio para controlar a otros, es un veneno que corroe a quienes lo buscan, obligándolos a pagar precios altísimos. Michael, al igual que su padre Vito, se ve atrapado en la lucha por el poder, pero a diferencia de Vito, Michael se deja consumir por él hasta que ya no queda nada de su humanidad original. Uno de los aspectos más profundos de la saga es el peso del legado familiar. Los hijos de Vito Corleone, especialmente Michael, heredan no solo el poder, sino también la moralidad retorcida de su padre. Vito, aunque en su juventud comenzó siendo un hombre humilde, se convierte en un hombre del poder al cual le cuesta mucho pasar la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Michael, al aceptar este legado, se enfrenta al desafío de manejar el imperio de la familia Corleone mientras lidia con el peso de la violencia y las decisiones cargadas de culpa que su padre hizo en el pasado. El personaje de Michael es un ejemplo de cómo las decisiones de la generación anterior dictan el destino de la siguiente. ¿Michael Corleone fue siempre destinado a ser este monstruo o la mafia y el poder lo convirtieron en lo que es? ¿Es realmente posible escapar del destino? Al final, la mafia te arrastra a tu propia destrucción. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita, darle like y revisar nuestro contenido en redes sociales. Puedes encontrar el link en la descripción y en la bio de nuestro canal. Comenta si te gustó nuestro video. Y no te pierdas el próximo. Nos vemos.